Es Obi-Wan Kenobi de Star Wars. Lo que pasa es de que un muchacho, para hacer una broma a sus padres, que sus padres eran cristianos, le regaló, eran mormones, perdón, le regaló ese cuadro con esa figura de Ewan McGregor, de Obi-Wan Kenobi, y los padres la apreciaron tanto y la pusieron ahí en un lugar del comedor, y cada vez que pasaban por delante se dirigían a esa figura. Pero es que si pasas la siguiente también, esta es más cruel todavía. Hay un muchacho, esto es en Colombia, para los que estáis de Colombia aquí, un muchacho en Colombia le regaló a su abuelita, pobrecita, que es católica, le regaló también esta imagen en plan de broma de Obi-Wan Kenobi, y la abuelita todos los días le pone ahí unas velas y le pone unas cositas y todos los días está mirando esa figura. Y el muchacho comentaba en Twitter esta semana que no sabe cómo hacer para decirle ya, que ha pasado un montón de tiempo, a su abuela de que no está adorando una imagen de Jesús, sino que es una imagen de Ewan McGregor de Star Wars, de ese Obi-Wan Kenobi. No sé cuántos de vosotros, cuando pensáis en Jesús, os imagináis a Jesús, pensáis en una persona blanca, iba a decir como yo, con pelo largo, no, pero una persona blanca, con ojos azules, con el pelo largo, con barba. ¿Cuántos tenéis esta imagen de Jesús así blanquito? Creo que si Jesús, siendo un hombre del Medio Oriente, crecido entre los judíos y judío, creo que se vería más como esta otra imagen que tenemos aquí, que es el actor que hace de Jesús en la serie de Chosen, que podéis descargar. Es una aplicación que se descarga en los dispositivos y podéis ver esa serie de Chosen. Os la recomiendo. Es una serie muy buena, muy bonita, muy emotiva. Hay una cosa que no se me olvida de uno de los viajes misioneros que hicimos con Dulce a México. Una vez estuvimos entre 15 y 20 días, no recuerdo exactamente bien, predicando en lo que es la selva maya, una selva prácticamente aún sin explorar, aunque parece mentira, en el año 2022 que estamos, una selva maya prácticamente virgen y sin explorar, en la que hay algunas aldeas en las que ni siquiera llega el agua, no llega la luz, pero alguien en algún momento les llevó el Evangelio y esas personas tenían hambre y sed del Evangelio, de conocer más de la palabra. Así que estuvimos, como digo, 15, 20 días en ese lugar, pero íbamos a una ciudad muy grande que se llama Morelos y la selva quedaba a un poquito más de 2 horas. Cada día por la mañana, bien temprano, íbamos a la selva y volvíamos por la noche. Pero un día que llegamos con un poquito más de tiempo, empezamos a recorrer la ciudad de Morelos. Morelos está en México, en el estado de Quintana Roo. A lo mejor habéis escuchado la Riviera Maya o Playa del Carmen. Ahí no fuimos a evangelizar, ahí fuimos ya los últimos días a descansar un poquito. Pero en ese estado de Quintana Roo está esa ciudad que se llama Morelos. Y es una ciudad, como muchas partes de México, súper católica. Y una de las cosas que nos encontramos caminando por la ciudad es que habían muchas casas bajitas, casas de una planta, pero casas aisladas. Y muchos de ellos en la entrada de la casa, es como aquí en las escaleras que tenemos al entrar en la iglesia, tenían una virgen de ese tamaño, una virgen de 1 metro y algo, 1,5 metros, 1,60 m. Y es que en esa ciudad de Morelos, como digo, como en muchos lugares de México, son muy devotos a la Virgen de Guadalupe, como ellos le llaman. Pero lo impactante no fue esto, no la primera vez que veía unas estatuas o unas figuras representando a la Virgen. La cosa es que llegamos a un lugar, una de las calles que caminamos, y encontramos una virgen que era más grande que yo. Medía como unos 2 metros más o menos. Y nos acercamos porque la gente que pasaba por ese lugar se arrodillaba delante de la virgen, decía algo y seguía caminando. Y cuando nos acercamos, vimos al lado de esa virgen enorme un Jesús, así en chiquitito. Una imagen de Jesús en pequeñito. La gente ni siquiera le prestaba atención a Jesús. Solamente pasaban por ahí y hacían sus reverencias a la Virgen. Y lo que tenemos que saber, y creo que todos aquí lo sabemos, es que la Virgen o la Virgen María no es corredentora de nuestra salvación. La Virgen María no es mediadora en nuestra salvación. Es solamente por medio de Jesús y por la fe puesta en Él y la obra terminada en la cruz, como hemos cantado esta mañana, que nosotros somos salvos. Ahora, ¿por qué os cuento esto? Porque esta mañana hemos llegado ya al segundo mandamiento. Y si me acompañáis en vuestras Biblias, en Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 6, vamos a leer de qué trata ese segundo mandamiento. Seguro lo habéis escuchado, conocéis seguro la parte corta, no te harás ídolos, no te harás imágenes, pero vamos a leer qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que Dios le dijo a Moisés que entregara al pueblo como un mensaje. Éxodo 20, del 4 al 6, dice así:
No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bien, hay algunas observaciones que me gustaría hacer o aclaraciones antes de seguir adelante. Y es que una de las cosas que este mandamiento, por ejemplo, no prohíbe son las obras de arte con motivos religiosos. No está prohibiendo una obra de arte con un motivo religioso. Después de todo, hay dos querubines que se están mirando uno a otro encima del arca del pacto, ¿no? Encima de la tapa del arca del pacto hay dos querubines, dos imágenes, dos figuras de dos querubines que se miran. También en el templo, cuando se adornaron las cortinas del templo, si leemos la palabra de Dios, vamos a ver que habían como bordados unos ángeles. Eso es lo que nos dice la palabra. Así que, como digo, otro ejemplo que me ha venido ahora a la mente también. ¿Recordáis cuando el pueblo enfermó y Dios le da a Moisés también que construya aquella serpiente de bronce, el cual todos debían de mirar para poder sanarse? ¿Y recordáis qué es lo que pasó después? Esa serpiente de bronce se convierte en un ídolo para ellos. Es algo que ellos necesitan, que tienen que tener a toda costa, ¿no? Comienzan a adorarla como un ídolo. El problema no son las obras religiosas o el arte religioso en sí, sino que esas obras religiosas se conviertan en un sustituto, que dejen de ser un símbolo y se conviertan realmente en aquello en lo que se pone adoración y se le pone atención. Esto ya lo dijimos en la introducción, pero este segundo mandamiento se parece mucho al primero. La primera de las 10 palabras tiene que ver con a quién o a qué adoraremos. Esto es lo que vimos la semana pasada. Y lo que vamos a ver hoy es de qué forma debemos adorar a Dios. La segunda es con cómo adoramos. Como decía la semana pasada, vimos que debemos adorar al único Dios verdadero y hoy vamos a ver que debemos adorar al único Dios verdadero de la manera correcta. Otra observación es que este es uno de los mandamientos más largos. Hay otro también larguito por ahí, pero ese es de los que ocupa más espacio, de los más largos. También es el mandamiento que más se repite durante la Biblia. En la Escritura es el mandamiento más citado o más repetido. Otra cosa que me entristeció y puse la observación al terminar la predicación, y es que muchos de nosotros creemos, no sé si estáis de acuerdo, que es el mandamiento más fácil de cumplir. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en eso? Pareciera que es el mandamiento más fácil de cumplir, pero nos vamos a dar cuenta un poquito más tarde de que tal vez no es tan así. La otra cosa es que el pueblo de Dios rompió una y otra vez este mandamiento a lo largo de su historia. Incluso en una lectura panorámica, una lectura por encima del Antiguo Testamento, vamos a ver que se revela esta batalla entre adorar al Dios correcto o al Dios de la forma correcta, y la batalla está entre adorar a Dios de la forma correcta o adorar también por otro lado a los ídolos. Esa es la lucha continuamente. Si recordáis, es el mismo pecado de la idolatría el que termina conduciendo al exilio tanto a Israel como a Judá, ¿no? Y podríamos argumentar que en la palabra de Dios, en la Biblia, la idolatría es el pecado más castigado. Esa es una de las conclusiones que podemos extraer. También este es el único mandamiento que tiene tanto un castigo como una promesa. Pero lo primero que nos encontramos antes de hablar de ese castigo o de esa promesa es una prohibición. Y es una prohibición incondicional y está muy clara lo que dice, ¿no? No es esas partes grises, como decimos, de la palabra, que yo no sé bien qué es lo que querrá decir aquí. No, está bien claro qué es lo que dice. Versículos 4 y 5, no te harás ídolo. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás. Hay algunas traducciones que hablan de imágenes talladas o esculpidas, etc. Al final lo que quiere transmitir es que no vayamos a adorar imágenes o ídolos
hechos con nuestras propias manos. En Éxodo 34 se refuerza también esto, dice, no te harás ídolos, no te harás dioses de fundición. Así que, en esencia, el segundo mandamiento es una prohibición de crear algo con tus manos que reduzca a Dios o directamente que reemplace a Dios, al Dios verdadero. Y esta prohibición cubre absolutamente todo, como hemos leído. Cubre los cielos hasta la tierra, el mar. Eso significa que tenemos prohibido adorar el sol, prohibido adorar a la luna, prohibido adorar a los animales, prohibido adorar a la madre tierra, como dicen algunos, prohibido adorar todo ese sinfín de cosas, a los peces, los cocodrilos, incluso a nuestros hijos, a nuestros nietos. Cualquier cosa que no sea Dios no merece adoración o no es digna de adoración. Y fijaos que hay una progresión en la adoración de un ídolo. Dice, no te harás el ídolo. Después dice, no adorarás al ídolo. Gracias, Carlos. Hubiera sido mejor que trajeras un aire acondicionado en vez de unos papeles, pero aceptamos esto por hoy. Fijaos esa progresión. Dice, no harás el ídolo. Después dice, no lo adorarás. Y después dice, no lo servirás. Y esa es la progresión. Y es algo muy sencillo. Y puede ser que algunas veces nos podamos despistar en esto, ¿no? Pero una vez que has construido un ídolo, es muy fácil que puedas inclinarte hacia él, ¿no? Cuando trabajemos en hacer un ídolo, acabaremos finalmente adorando ese ídolo. Cuando nos rindamos a ese ídolo, inevitablemente vamos a terminar sirviendo a ese ídolo. El Dios verdadero no tiene una imagen física porque es espíritu. Así dice en su palabra. Deuteronomio 4:15 al 16. Así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb de medio del fuego. No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada, semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra, lo que sea. Y Jesús extiende esto, lo expande en esa conversación que tiene con aquella mujer samaritana en el pozo en Juan 4:24. Le dice, Dios es espíritu, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ese es el mensaje. Eso es lo que nos quiere decir este segundo mandamiento. Yahvé es invisible y no puede ser contenido en nada. Y esto era un contraste enorme con ese panteón, ese lugar o esa cantidad de dioses que tenían los egipcios, como ya hemos hablado. Eran politeístas, tenían un dios para cada una de las cosas. Y alrededor del pueblo de Israel estaban todos esos pueblos paganos, como digo, con ese panteón, con esa variedad y cantidad de dioses a los que ellos servían y adoraban. Y para que veamos lo rápido que el pueblo rompe este mandamiento, vamos a avanzar 40 días, porque ese es el tiempo que está Moisés con el Señor en ese monte, en el monte Sinaí. Después de esos 40 días, el pueblo de Israel está inquieto. Y la gente empieza a preguntarse, a ver si se ha perdido. ¿Qué pasa que no baja de la montaña? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se ha ido tanto tiempo? Así que si pasamos unas páginas y vamos a Éxodo capítulo 32, vamos a leer lo que pasó en los primeros versículos. Y nos dice, así que cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el lenguaje poético de la Biblia nos dice así, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse.
Es decir, fiestuki, fiesta continua alrededor de ese ídolo y de todas las formas que nos podamos imaginar, donde la inmoralidad sexual y de todo tipo, todo lo que Dios unos días antes había dicho que se abstuvieran, sale ahí a la luz. Se levantan, dice, a regocijarse. Y si leemos también el versículo 8, nos dice que Dios obviamente no está complacido con su pueblo. Dice, bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Así que cuando Moisés baja de esa montaña y confronta a Aarón, sucede algo muy, muy gracioso, ¿no? Aarón le dice la excusa más estúpida que se le puede haber ocurrido en ese momento. En el versículo 24, Éxodo 32, 24, fíjate la respuesta que Aarón le da a Moisés. Y yo les dije, el que tenga oro, que se lo quite. Y me lo dieron. Y fíjate, y lo eché al fuego y salió este becerro. Yo lo he tirado ahí. Y mira, no sé cómo ha aparecido aquí nos describe cómo ha sido, ¿no? Dice que él lo había tallado con buril, que él le había dado forma y todo, pero cuando viene Moisés le dice, no sé qué ha pasado. Yo he tirado ahí el oro y nos sale aquí un becerro y pues, bueno, pues una cosa ha llevado a la otra, ¿no? Jen Wilkin, en su libro 10 palabras por las que vivir, escribe lo siguiente. Dice, piensa en la enormidad de la mentira que cuenta el becerro de oro. Es un becerro pequeño, pero Dios es inmenso. Es inanimado, pero Dios es espíritu. Está ligado a la ubicación, al lugar, pero Dios está completamente presente en todas partes. Ese becerro es creado, pero Dios no es creado. Ese becerro es nuevo, pero Dios es eterno. Es impotente, pero Dios es omnipotente. Es destructible, pero Dios es indestructible. Es de un valor pequeño, pero Dios es de un valor infinito. Es ciego, es sordo, es mudo, pero Dios ve, Dios oye y Dios habla. Esa es la diferencia. Ese pecado de Aarón conduce a la adoración de los ídolos y tiene un efecto a largo plazo sobre el pueblo de Israel. Varios cientos de años después, Jeroboam instituye la adoración de los ídolos y duplica ese becerro de oro en dos. En 2 de Crónicas 11:15 leemos que Jeroboam designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, hizo lugares para los demonios y para los becerros que él había hecho. Y es que en realidad hay varios motivos por los que Dios prohíbe la adoración de ídolos. Uno de ellos es que cada una de las imágenes que se puedan hacer de Dios, de lo que sea que esté en los cielos, siempre se queda pequeño. Se queda pequeño. Cuando tratas de capturar la totalidad de Dios haciendo un ídolo, una imagen, siempre se va a quedar pequeño. Imagínate que un amigo tuyo te dice, mira, ¿sabes? Para recordarte a ti, he puesto en la nevera de casa una foto de tu perro. Por mucho que tú quieras a tu perro, tú dirías, tío, pero pon una foto mía, ¿no? Pon algo que me represente a mí. Pues es un ejemplo tonto, pero esa es la situación. Cualquier cosa que podamos hacer se queda corta, no representa totalmente a Dios. Del mismo modo, nada que un ser humano pueda crear puede igualar la inmensidad del Creador. Las imágenes siempre disminuyen, siempre restan, siempre opacan, siempre limitan al Señor. Y en Isaías 40:25, Dios pregunta, ¿a quién pues me haréis semejante que yo sea igual? ¿A quién pues me haréis semejante que yo sea igual? Otro de los motivos es que cuando tú creas un ídolo, te estás colocando a ti mismo en una posición de soberanía. Tú como creador de algo te estás poniendo por encima de eso que estás creando. Algunos de nosotros hacemos esto cuando nos sentamos con los brazos cruzados y nos sentamos en el trono del juicio de Dios. No sé si alguna vez te ha pasado esto, pero empiezas a juzgar a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida o por lo que no ha hecho o por lo que esperarías que Él hiciera, ¿no? Hemos creado a Dios a nuestra propia imagen y semejanza. ¿Cuándo te das cuenta
de que has creado a Dios a tu propia imagen y semejanza. Cuando Dios empieza a odiar a la gente que tú odias, ahí te das cuenta de que has colocado a Dios en ese lugar. Las imágenes terminan encajonando a Dios también. Nuestras caricaturas expresivas de lo que Dios puede hacer, ¿no? En resumen, de alguna forma queremos controlar a Dios. Cuando hacemos un ídolo o hacemos una imagen de Dios, el mensaje que estamos dando es que queremos llegar a controlarlo. Para muchos de nosotros preferimos servir al Dios que queremos y no al Dios que realmente es. Fijaos si la adoración es absurda, que en Isaías 44 se habla de un carpintero que planta una semilla, que hace crecer un árbol, que después de esos árboles escoge el mejor de los árboles, que ha encontrado la mejor de las maderas, y dice que con esa madera corta y hace un trozo de ídolo. Con un trocito de tronco hace un ídolo. Con otra parte de esa madera dice que la utiliza para calentarse. Y con otra parte de esa misma madera con la que ha hecho el ídolo, dice que pone una comida y hace ahí una carne a las brasas. Es lo que está explicando en Isaías 44. Y es que nosotros somos maestros. Nuestros corazones son una fábrica de ídolos, como dijo Calvino. Anhelamos algo, deseamos algo que poder adorar. Necesitamos algo que se toque para poder llegar a adorarlo. Somos propensos a elogiar una imagen o a someternos a una estatua o invertir nuestras vidas en una imagen, todo en una búsqueda de encontrar algo que pueda llegar a satisfacer nuestro corazón, a llenar nuestra alma. Este mandamiento también prohíbe imágenes inadecuadas de Dios en nuestra mente. Y creo que esta es una de las partes más difíciles de la predicación, por lo menos cuando me di cuenta de esto, fue una de las cosas que más me costó escribir y más me costó llegar a entender. Dios también prohíbe las imágenes de Él que hacemos en nuestra mente, y me voy a explicar. Hoy creo que nuestros ídolos están más dentro nuestro. Como cristianos evangélicos, nuestros ídolos están más dentro nuestro que tal vez en un altar por ahí colocados o ubicados. Nuestra lucha es más con imágenes mentales, no con imágenes hechas de metal, ¿no? Y un comentarista se refiere a esto como ideolatría. En lugar de idolatría dice ideolatría. Adoramos las ideas cuando nos enfocamos en un solo atributo aceptable de Dios para nosotros, ¿no? Como por ejemplo su amor. Eso también sería tener un ídolo en nuestro corazón, en nuestra mente, un ídolo de Dios. Que Dios es solamente amor, ignorando de esta forma, por ejemplo, su ira o su justicia. Cuando pensamos en Dios solamente en uno de sus atributos, estamos haciendo una imagen de Dios que no es. ¿Alguna vez has dicho o has pensado cosas como estas? Mi Dios no haría eso. ¿Has pensado así? Mi Dios no haría tal cosa. O a mí me gusta, cuando yo pienso en Dios, a mí lo que me gusta pensar es en Dios de esta forma. No sé si algunos lo habéis dicho o lo habéis pensado o os habéis creado esa imagen, ¿no? Pero estas imágenes pueden no estar talladas en piedra o en madera, pero son en muchas ocasiones imborrables de nuestra imaginación. Después de todo, la palabra imagen está relacionada con la palabra imaginación, ¿no? Tendemos a centrarnos en las cosas que nos gustan de Dios mientras olvidamos el resto. Pero después de clarificar este mandamiento, Dios revela su persona. Fijaos en la mitad del versículo 5. Dice, porque yo el Señor, tu Dios, soy Dios celoso. Y este mandamiento está ligado al nombre de Dios. Él es Yahvé, tu Dios. Así dice la palabra. Él es el que existe por sí mismo. Así que la prohibición también está ligada a la naturaleza de Dios. Debido a quién es Él, es que debemos hacer lo que Él dice. Y Dios se refiere a sí mismo como un Dios celoso.
Y aunque nosotros vemos los celos como connotaciones negativas, en hebreo el ser celoso se refiere a la calidez de los sentimientos, al ardor, al celo que él siente por su pueblo o el calor. Bíblicamente entendido, Dios tiene un amor ardiente y apasionado, celoso por su pueblo y no quiere vernos abandonarlo y caer en la idolatría o en la incredulidad. Su celo es correcto, su celo es justo. Y Él está completamente comprometido con nosotros y espera que nosotros estemos completamente comprometidos con Él. Pero Él no tiene... Él tiene celo por nuestra lealtad de todo corazón. Ese es el celo. Él tiene celo por nuestra lealtad de todo corazón a Él. Y como Él es inmensamente celoso, podemos decir que Él tiene celo por proteger su propiedad, ¿no? Así que cuando le damos el amor que le corresponde a Él a otra persona, cuando le damos el amor que le corresponde a Dios a algo material, por ejemplo, es cuando vemos esa decadencia y vemos que su celo se enciende, que su pasión se enciende. Y nos dice así, Éxodo 34, 14. Dice, pues no adorarás, vuelve a repetir lo mismo, a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, dice, es Dios celoso. Y dice el Salmo 78, pues le provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Está diciendo aquí lo mismo otra vez, ¿verdad? Esas imágenes, cuando Dios ve que nuestro corazón se ha desviado y que estamos adorando otras cosas que no sean Él mismo, dice su palabra que su celo se enciende. ¿Por qué? Porque Él quiere proteger. Él ama a su pueblo apasionadamente, ardientemente. En la Biblia incluso se presenta esta figura a Dios como casado, como el esposo de Israel, y como tal tiene todo el derecho de estar celoso por su afecto y anhelar su compromiso inquebrantable con Él. El Dios Todopoderoso ve la idolatría también como adulterio espiritual, y esto sale muchas veces en la palabra. Una y otra vez, Él se refiere a su pueblo como un pueblo adúltero, como un pueblo idólatra que le ha sustituido a Él por un montón de cosas. En el libro de Oseas, Dios le da la orden al profeta que se case con una mujer infiel para transmitir al pueblo ese mensaje, ¿no? Cómo se siente acerca de la infidelidad espiritual de Israel. Por eso hay un castigo por romper este mandamiento, porque Dios es un Dios celoso. Y esa tremenda verdad se encuentra en la última parte del versículo 5. Dice que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, aquí directamente nos habla de castigo. En otras traducciones habéis visto que dice que visito la maldad, también dice de esta forma, y se refiere a prestar atención, ¿no? Definitivamente a eso, es decir, que no puede pasar eso por alto. La iniquidad es algo que es torcido, algo inicuo es algo que es torcido, algo que es perverso también. Así que la idolatría es un alejamiento de Dios de una forma perversa y torcida que puede generar consecuencias que se transmiten en cascada generacionalmente. Este es uno de los versículos más aterradores que podemos encontrar en la palabra o que yo conozco, porque mi falta de santidad puede conducir a una falta de santidad en mi hija, incluso en mis nietos, si yo los llego a tener. Si adoras un ídolo, tus nietos, tus hijos, tus bisnietos pueden terminar pagando ese precio. Así que creo que hay un mensaje importante aquí para los padres. Y es que las decisiones que estamos tomando en la actualidad pueden afectar aproximadamente los siguientes 100 años, a las siguientes generaciones, porque hay un ADN espiritual que se transmite a nuestra descendencia. Luego voy a explicar un poquito esto. Mucho después de que nos hayamos ido, nuestros hijos y nietos pueden sufrir consecuencias relacionadas con nuestros pecados. Vamos a ver un poquito más eso en detalle. Moisés ha estado en la montaña 40 días, ¿cierto? Ha estado recibiendo esas palabras, 10 palabras de parte de Dios. Y mientras tanto, ¿qué están haciendo en el pueblo? Fiesta y un becerro de oro, ¿no?
Pero el becerro lo hace Aarón. Él es quien está esculpiendo con ese buril esa imagen y hace ese becerro. Ahora, ¿qué es lo que leemos en Levítico? En Levítico 10 lo que vemos es que el pecado de Aarón no solamente lleva al pueblo a la idolatría, sino que a sus propios hijos. Y de esta forma es como afecta a sus hijos Nadab y Abiú. En Levítico 10 dice que ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. Como consecuencia de eso sale fuego de la presencia del Señor y esos dos hermanos son consumidos. Fíjate, Aarón rompió los mandamientos del Señor y sus hijos hacen exactamente lo mismo y sufren las consecuencias. Ahora, hay algo que quiero dejar claro, porque también la Biblia lo hace de esta forma, y es que lo que se conocen como los pecados generacionales o las maldiciones generacionales es algo que no existe. Eso no está en la palabra de Dios. Si tú investigas y lees la palabra, vas a ver que el pecado transmitido de generación en generación, es decir, yo soy de esta forma porque mi padre era así y mi abuelo era así y por lo tanto yo también tengo este pecado o arrastro ese pecado, tal cosa no existe en la palabra de Dios. No hay cosa como el pecado heredado de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, sino que todo forma parte de la naturaleza pecaminosa de la cual nosotros somos parte. Pero la forma en que tú vivas sí puede marcar a tus hijos y a tus nietos, bisnietos, etcétera, porque tenemos la tendencia a parecernos o absorber las cosas del entorno donde nosotros crecemos. Si un padre practica la mentira y el engaño, los hijos aprenderán a crecer siendo unos mentirosos. Si un niño vive con la crítica, ese niño va a aprender a condenar. Si un niño vive con hostilidad, aprenderá a pelear. Si un niño vive con el ridículo, aprenderá a ser retraído. Si un niño vive con vergüenza, aprenderá a sentirse culpable. Si un niño vive con fe superficial, aprende a ver la fe como algo insignificante. Si un niño ve que su padre se inclina sobre la imagen de algo que no es Dios, ese niño pensará que eso que sus padres están adorando es Dios. Si un niño crece en un hogar donde la adoración no es una prioridad, es muy raro que ese niño escoja la adoración como algo de forma natural. Y esto no es para negar la responsabilidad que cada individuo tiene o para hacerte sentir que estás atrapado en un ciclo de pecado solamente porque tus padres o abuelos tomaron malas decisiones. Jesús rompe las cadenas. Jesús liberta. Jesús quita por completo esas cadenas de la esclavitud, esas ataduras. Y muchas de las personas que estáis aquí, y lo sé porque hemos trabajado con muchos de vosotros, estáis creando un árbol genealógico espiritual nuevo. Algunos aquí, sus padres prefieren tener una vida de alegría según ellos y el papá prefiere estar con muchas mujeres aunque sigue teniendo a su mujer allí en la ciudad para cuando regrese de sus fiestas y sus cosas, que ser fiel a esa persona. Pero vosotros como hijos habéis dicho, no, ese modelo no es el que la Escritura dice, eso no es lo que Cristo dice, eso no es lo que Él quiere. Y habéis tomado la decisión de amar a vuestro esposo, a vuestra esposa, de manteneros fieles en el matrimonio y de enseñar a vuestros hijos que aunque vuestros abuelos están haciendo cosas que no están bien delante de Dios, vosotros habéis empezado algo nuevo y habéis empezado algo diferente. Me encanta esta promesa que encontramos en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, y te sirve como contestación para cuando venga alguien y te diga, no, las maldiciones generacionales sí que existen. Yo no puedo hacer nada. Mira, mi abuelo era borracho, mi padre borracho y yo también. ¿Qué le vamos a hacer? Eso no es así. Creer en las maldiciones generacionales, creer que el pecado
concreto se hereda, te quita cualquier responsabilidad de tomar decisiones en tu vida y cambiar eso. Y es más, te sirve como defensa para decir, yo no puedo hacer nada. Ya mis abuelos eran así. Mis padres también, pues yo también. Y mis hijos probablemente también lo vayan a hacer. Porque esto no se puede detener. Pero Ezequiel 18:20 dice así en esta promesa: el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Cada uno, cuando nos presentemos delante de la presencia de Dios, cuando Él nos llame, sea cuando sea esta tarde, sea en una semana, sea en unos años, no te va a decir, ¿sabes qué? Entra sin problema porque yo sé, hijo mío, que tú no tenías la culpa de nada. Como tu padre era borracho y tu abuelo y todo, pues no hay problema. Pasemos. No es así. Porque tú has escuchado el Evangelio y tú has tenido la oportunidad de cortar con eso y decir, aunque yo he vivido en una casa de borrachos y viendo a mi padre emborracharse, yo no voy a hacer lo mismo. Diré, voy a enseñar eso a mis hijos. Aunque yo he vivido en una casa en la que mi padre tenía a 3 mujeres y mi madre a 2 hombres, yo no voy a hacer lo mismo y no le voy a enseñar a mi hijo eso. Aunque yo he vivido en una casa en la que teníamos un comercio y le cobrábamos de más al cliente y nos guardábamos un poquito por ahí, yo voy a comerciar de manera justa y voy a cobrar lo que es justo y voy a ganar lo que es justo. Y no le voy a enseñar eso que mis padres o abuelos hacían a mis hijos. Es nuestra responsabilidad. El alma que peque, esa morirá. Cada uno es responsable de sus actos. Me encanta esa promesa porque nos habla también de la gracia de Dios sobre nosotros. Y eso nos lleva a ver otra promesa. Ya vamos terminando. Fijaos cómo empieza el versículo 6. El versículo 6 del capítulo 20 de Éxodo dice, y muestro, Dios está hablando, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y es que la promesa es más grande, es más amplia que el castigo. La bendición no dura solo 2 o 3 generaciones como el castigo o como la maldad que es visitada, sino miles o a millares. Ahora, tampoco está hablando aquí de una forma literal, porque tampoco es cierto que si yo amo a Dios, pues ya mi hija va a amar a Dios y mis nietos van a amar a Dios y mis bisnietos van a amar a Dios. Tampoco está diciendo eso. Lo que nos está diciendo dentro de este contexto de la idolatría es que el amor de Dios, que su gracia, que su fidelidad, que su misericordia es más grande que el castigo. Su gracia está por encima de todas las cosas. Si sigues leyendo la palabra te vas a encontrar con esto. Por ejemplo, los hijos del sacerdote Elí estaban continuamente haciendo lo malo. Oye, ¿qué pasa con su padre? ¿No era bueno? ¿No tendría que bendecirlo por 1000 generaciones? ¿Por qué entonces los hijos hacen tantas maldades? Volvemos a lo mismo. Ezequiel 18:20 es la respuesta. Porque cada uno toma sus propias decisiones. Ahora, es muy diferente si tu hijo crece en un hogar donde la adoración reina, donde el amor reina, donde la verdad reina, donde la palabra de Dios reina, donde la alabanza reina, donde decir la verdad reina, donde el amar a Dios por encima de todas las cosas reina. Es muy difícil que después tu hijo no recuerde esas cosas, aunque igual van a tomar su camino. Igual van a tomar sus decisiones. Y es otra cosa que como padres debemos entender. Nuestra responsabilidad llega hasta el punto X. Hasta aquí nosotros cumplimos con lo que Dios ha dicho. De aquí para allá son las decisiones que ellos han de tomar. Pero si crecen en un ambiente donde no hay alabanza, donde no hay adoración, donde Dios no es lo primero, entonces va a ser más fácil aún que esos se puedan desviar y puedan tomar decisiones que puedan perjudicar gravemente a sus vidas. Pero la promesa es más poderosa que el castigo. Quiero que recordemos eso. Una de las canciones que cantamos aquí algunas veces dice, su amor perdura por siempre. Y esa es la realidad, es lo que dice su palabra, está en un salmo y es así. Ahora, ¿por qué querríamos inclinarnos ante la imagen de un ídolo cuando Dios se deleita en otorgar su amor inquebrantable a quienes lo aman? Es cierto que hay castigo, pero también hay una promesa para los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Como digo, no es literal,
no es a millares, pero es para que nos demos cuenta que su gracia siempre es mayor, que su gracia está por encima. Y este mandamiento contiene esa clara prohibición y nos llama a mirar a la persona de Dios, nos llama a mirar a Cristo. Pero se nos advierte sobre el castigo y nos alienta su promesa. Y quiero dedicar los próximos minutos a que veamos cómo podemos aplicar este mandamiento en nuestro contexto. Lo primero que te quiero decir es que te entregues y te sometas a Dios. Te guste o no te guste lo que Él haga. Que te entregues y te sometas a Dios, te guste o no te guste lo que Él haga. No vamos a poder capturar a Dios, no vamos a poder contenerlo, no vamos a poder darle una orden, no vamos a poder manejar a Dios. Nadie ni nada puede hacer eso para ningún propósito. Dios quiere que confiemos en Él y que le obedezcamos, no que lo utilicemos, no que usemos a Dios. ¿No te preocupa lo que Dios dice? ¿Os preocupa lo que Dios dice? ¿Te confunde a veces lo que Dios dice? A mí me pasa. A mí me preocupa lo que Dios nos dice en su palabra. Me confunde algunas veces. Otras veces no te encuentras en que estás en desacuerdo con lo que Dios dice. ¿Nunca te ha pasado eso? Si nunca nos preocupa lo que Dios dice, si nunca nos confunde lo que Dios hace o no estamos de acuerdo con Dios en algunas ocasiones, es que entonces es posible que no tengamos nuestros ojos puestos en lo trascendental, en aquello que no se ve, y los tengamos muy puestos por aquí, o que nos estemos mirando en un espejo. La otra cosa es que erradiquemos todos los ídolos en nuestra vida. Y eso no quiere decir que mates a tu hijo, ¿eh? Pues he dicho antes que algunos adoran a sus hijos, erradicar al hijo no significa que lo elimines. Erradiquemos los ídolos en nuestra vida. ¿Cómo hacemos esto? Un ídolo se puede definir como cualquier cosa que se convierte en una obsesión que llega a controlar mi vida. Creo que estas preguntas nos pueden ayudar a determinar si estamos sirviendo o estamos siguiendo algún ídolo. Y es esta. ¿Quiero eso demasiado? O podemos preguntarnos, ¿se ha vuelto eso, ese objeto o esa cosa demasiado importante para mí? Podemos preguntarnos, ¿cómo me sentiría si esa cosa me es arrebatada? Si me quitan eso, ¿cómo me llegaría a sentir? La mayoría de nosotros tenemos un ídolo en la mano o un ídolo en el bolsillo, el cual cargamos a todos lados 24 horas del día. Estamos pendientes de lo que nos dice y muchas veces nos inclinamos hacia él y varias veces al día para ver las notificaciones que nos han entrado o los estados o lo que hemos puesto en el Instagram o a ver el pastor que se ha puesto hoy en su Instagram o lo que sea. Sé que lo veis porque me dais muchos likes y tengo bastante lleno ahí de me gusta en la página. Estamos muchas veces, durante todo el día mirando esto, ¿verdad? Estamos mirando continuamente el teléfono. Nos inclinamos hacia él. De alguna forma se ha convertido en una especie de ídolo, ¿no? Los expertos han identificado una nueva condición que le han llamado, que afecta a nuestra salud mental, y le han llamado nomofobia. Nomofobia. No es el miedo a los gnomos. Nomofobia. Nomofobia es en inglés no mobile phobia. Fobia a no tener el teléfono móvil. Pero eso está mal porque si lo veis os vais a acabar riendo de la gente. Pero si te metes en YouTube y buscas nomofobia, vas a ver documentales y entrevistas a personas reales explicando lo que sienten cuando se olvidan el móvil en casa. Ansiedad durante todo el día, una angustia, y a veces se lo han dejado y han viajado 50, 60 kilómetros y el móvil está allí solo. Se ha quedado solo el móvil en casa. ¿Qué va a hacer? Pobrecito. Se ha convertido en nuestro ídolo. No sé si a ti te pasa, si para ti es un ídolo. No estoy diciendo que lo tires como han hecho algunos y se les rompa por ahí el teléfono. Pero veamos qué cosas se han convertido en nuestras vidas en un ídolo y qué cosas podemos erradicar, ¿no? Si tu iPhone
o tu Android se ha convertido, bueno, Android no, si tu iPhone se ha convertido en un ídolo o algo en lo que tú te inclines, a lo que tú prestes esa adoración, pues, como digo, ¿no? Algunos se inclinan ante él cuando reciben notificaciones. ¿De qué tienes que deshacerte? No de quién, eso de qué. ¿De qué tienes que deshacerte? ¿De qué tienes que deshacerte hoy que esté ocupando el lugar de Dios en tu vida? ¿Qué has identificado durante esta predicación que está ocupando el lugar de Dios en tu vida? La vida cristiana, dijo Elizabeth Elliot, es un proceso en el que Dios va rompiendo nuestros ídolos uno a uno. Hay cosas que se interponen, ¿no?, en el camino de la adoración verdadera. Así que si las llegamos a identificar, deshagámonos de esas cosas. Otra forma que podemos aplicar esto que hemos visto hoy es que podamos convertirnos en padres, papás, mamás, abuelos, abuelas intencionales. Tomemos la decisión intencional de discipular a nuestros hijos, a vuestros nietos. Me encanta recordar el primer día que Dulce y yo trajimos a Aitana a la iglesia. No sé, los que habéis sido papás recientemente y habéis traído a los hijos, ¿qué sensación teníais cuando habéis traído a vuestro hijo y lo habéis tenido en brazos por primera vez en la iglesia y habéis visto a la congregación y la congregación ha estado alrededor y ha estado viéndolo y ha estado haciéndole sus cositas y sus mimos y sus tal? Para mí esa fue una sensación increíble, traer a Aitana a la iglesia. Creo que es la única cosa que he hecho bien como padre hasta el día de hoy, traer a mi hija a la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí va a escuchar de Cristo. Aquí va a aprender quién es Él. Aquí va a aprender cómo le ama. Aquí va a escuchar cómo adoramos. Aquí va a ver mi hija cómo vosotros amáis a Dios también, cómo adoráis a Cristo, cómo le seguís, cómo le servís. Así que traer a tus hijos, a tus nietos, a la casa de Dios, creo que es de las mejores cosas que podéis hacer. Y me encanta ver cuando los abuelos hacen eso con los nietos, los papás hacéis eso con los hijos. Cuando las madres solteras hacéis eso con los hijos. Es una de las cosas más importantes que puedes hacer. Es que he fracasado como madre. Habrás fracasado si no llevas a tu hijo a Cristo. Ese creo que es el único fracaso que podemos tener como padres. Debemos observarnos a nosotros mismos, porque otros están mirando también con atención, están observando. Así que debemos ser intencionales también cuando se trata de presentar el Evangelio a las siguientes generaciones. Génesis 1, 26 al 27, dice que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero por causa del pecado, esta imagen está completamente desfigurada, sin medida. Pero Jesús es la huella exacta de la naturaleza de Dios. Él guardó el segundo mandamiento, así como el resto de los mandamientos, y tomó nuestro castigo, el castigo que nosotros merecíamos al morir en esa cruz por nuestros pecados. Así que Él promete ser fiel por miles de generaciones, aquellos que se arrepientan y reciban la vida eterna que Él ha prometido.